Bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores al que les tocó conocer el bloque soviético los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes 20 minutos, en los que vamos a parlotear sobre el acorazado de Potemkin. Nuestro invitado especial, Alejandro Borduin. Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas. Usted se preguntará qué importancia tiene esta película tan antigua, y la respuesta es que es la película clave para entender la teoría del montaje de atracciones creada por este cineasta soviético Eisenstein, que se divide en varios tipos de montajes, como son el montaje métrico, montaje rítmico, montaje tonal, montaje armónico, montaje intelectual. Se requerirían de horas y más horas de podcast para tratar de definir todos estos tipos de montaje y explicar cómo funcionan. Realmente no es nuestra intención aburrirlos con eso, pero básicamente la idea de Sergei Mikhailovich Eisenstein en sus escritos, porque también fue un gran escritor de teoría cinematográfica, es que el montaje cinematográfico va más allá de una simple narración de eventos, una simple narración de una historia, sino que se puede utilizar esta yuxtaposición de imágenes para generar ideas y emociones en el espectador. Entonces, esta cuestión del montaje de atracciones, básicamente, por lo menos en esta película del acorazado Potemkin, que fue encargada por el sistema soviético, le fue encargada a Eisenstein en 1925, como una historia en la que se narra la rebelión de la tripulación de un barco de guerra llamado el acorazado Potemkin, y llamado el acorazado Potemkin. Y básicamente lo que vamos a comentar es cuál es la importancia que tiene esta película y cómo a lo largo de las décadas permanecido vigente, porque la manera en que narra la historia, la manera en la que hace que el espectador sienta el impacto dramático de la historia, a mi parecer sigue vigente, y lo vemos en películas como El Señor de los Anillos, y películas de guerra, películas de acción. Lo vemos presente hoy en día. A mi parecer sigue vigente esta teoría del montaje de atracciones, y para ello invité a mi amigo de toda la vida y cinéfilo y egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México y realizador audiovisual, Alejandro Borduin, a quien le cedo la voz para que nos comente qué significa para él la obra de Eisenstein, y en específico esta película del acorazado de Potemkin, como una obra clave en la historia del cine. Bienvenido, Alejandro. Hola, gracias por la invitación. Me preguntas qué significa para mí en particular Eisenstein y el acorazado. Bueno, en mi historia personal significa mucho. Yo vi por primera vez las escenas de la escalinata de Odessa, de la masacre de las Guardias Blancas, en la prepa, me parece. Pues no tenía realmente, era la primera vez que me enfrentaba yo a una película de este tipo. El sentido de dramatismo que me resultaba tan extraño y tan atractivo al mismo tiempo, que corrí a escribir Einstein. No supe qué escribí el nombre por ahí. Todo esto años antes de que soñáramos con Google. Lo que encontré después fue una copia del guión de Iván el Terrible, ilustrado en una tienda de segunda mano aquí en Jalapa, ilustrado con los dibujos y esquemas de plantillas de piso de Eisenstein. Entonces a mí se me prendió el radar de que yo tenía que buscar algo sobre Eisenstein, porque era un referente que se me había escapado en mis larguísimos 14 años de vida. Y tengo que decir que, bueno, sí, no sé si fue en la prepa o ya en la universidad, cuando logré ver, me parece, por lo menos
las películas más importantes de Eisenstein. Y la primera vez que vi El acorazado Potemkin me aburrí horrores. Porque yo recordaba, por supuesto, secuencias o tomas seleccionadas usadas en el cortometraje que vi originalmente, y lo que estaba yo viendo es un relato larguísimo donde no hay personajes protagónicos, donde no hay un claro antagónico, o por lo menos no hay un personaje central antagónico. El conflicto es difícil de entender y lo que hay es un largo ejercicio audiovisual. Entonces, tengo que decir que un poco como Woody Allen cuando le preguntaron qué pensaba de 2001 y dijo que la primera vez que la vio le pareció terrible. Y que después salió con una chica por ahí que le interesaba y le dijo, 2001, una gran película de Stanley Kubrick, ¿por qué no vamos a verla? Y entonces él fue por la chica y al final se dio cuenta que la película no era tan mala como él pensaba, de hecho era buena. Y algunos años después la volvió a ver y le pareció una obra maestra. Y concluye con que la obra estaba tan por delante de él que él falló como espectador. Entonces creo que mi primera aproximación, ahora sí, perdón por todo este choro, mi primera aproximación al acorazado Potemkin fue similar. La obra estaba tan por delante de mí, de mis capacidades como espectador, que me rebasó. Y esto tiene importancia para mí, porque, claro, volví a ver la película, leí los estudios y me aficioné muchísimo con el cine de Eisenstein, con sus contribuciones a la teoría del cine, a la construcción del cine como lenguaje, como código. Lo que yo estaba viendo ahí era esa cosa que se llama montaje, que es lo que hoy se usa todavía en El Señor de los Anillos, para lo cual, o en Titanic, o en una película de Haneke, ¿no? Esencialmente en todo el cine, y que es la articulación de los planos para producir significado, que es lo que define, pienso, en esencia, el lenguaje cinematográfico. Claro, hay mucho más, pero si uno tuviera que reducirlo, que aislarlo, pues yo diría que va por ahí. Entonces, en lugar de hablar un poquito de información, me fui por el lado ahí de mi experiencia personal, como de grupo de autoayuda, lo siento, por la razón siguiente. Creo que cualquiera que se enfrente hoy con una película hecha en 1925, encomendada por el Partido Comunista es el Partido Socialista, perdón. Bueno, encomendado por el estalinismo, para conmemorar la revolución de 1905, en particular el evento del motín del acorazado Potemkin, que se cree que fue el pistolazo de salida de la revolución. Y que está tan cargado de significado político que hoy nos resulta anquilosado y lleno de polilla y muy difícil y que es algo con lo que muy difícilmente podemos relacionarnos nosotros, sigue teniendo un peso tremendo, por lo menos esa secuencia de la escalinata de Odessa, porque lo que hay es un ejercicio de montaje impecable. Es casi como si el lenguaje cinematográfico con Eisenstein hubiera nacido con barba y dientes, ¿no? En lugar de desarrollarlos. Y creo que es justo que se le reconozca a Eisenstein como el gran padre, si no el padre, sí el gran teórico del montaje, el gran práctico teórico del montaje. El término no sé qué tan usado sea actualmente entre los profesionales, pero sigue siendo válido en la teoría, ¿no? El uso del término, quiero decir, el montaje en sí mismo, claro que es válido. Digamos que en la época de Méliès, el resumen rápido sería el siguiente: en la época de las vistas que hacían los hermanos Lumière y después los pequeños relatos que contaba Georges Méliès, que era un ilusionista y un mago y un profesional de la escena, que coloreaba a mano y animaba a mano los negativos, y entonces hacía unos espectáculos bellísimos con efectos de magia como la desaparición que se logra con un corte.
Esto es como protolenguaje cinematográfico, porque en realidad son planos fijos sin un objetivo específico o muy similares a lo que vería un espectador sentado en el centro de una sala de teatro, donde el ojo puede viajar en todas direcciones dentro del cuadro. Y la cámara está pues, casi siempre amarrada. Los movimientos que hay suelen ser accidentales, los movimientos de cámara. Y los primeros años de vida del cine, como no estaba tomado como un arte en forma, era más bien una especie de entretenimiento, una rareza, pues no se desarrolló un código en forma, pienso yo, hasta que llegó David Ward Griffith con El nacimiento de una nación, que no sé si habrá sido El nacimiento de una nación el primero, pero la película es importante por un montón de razones. No es importante, antes de que haya gente que se desgarre las vestiduras, porque David Ward Griffith era hijo de un esclavista, y esclavista él mismo, y porque en esa película que cuenta el nacimiento de Estados Unidos, los buenos son los miembros del Ku Klux Klan, y los malos son los negros, que son actores blancos pintados con betún. Es terrible esto que estoy diciendo. La película no se recuerda por eso, por supuesto, sino por su valor cinematográfico. Es la primera vez que de manera articulada un director en Griffith convivían al mismo tiempo el esclavismo y la genialidad, cosa que se puede. Es importante porque pues es la primera vez que se monta un plano abierto donde se describe una acción y después se corta un plano medio o una especie de plano medio para que se vea la reacción de un personaje, ¿no? Es decir, empieza a plantearse la posibilidad de que haya metatexto, de que no solamente se describa el evento, sino que se describa el punto de vista de unos personajes. Todo esto era todavía muy lírico, ¿no? Muy intuitivo. Bueno, me parece trascendente porque antes de que llegaran los soviéticos a desarrollar la teoría del montaje en forma, con Eisenstein a la cabeza, ya existían ejercicios antes de articulación del lenguaje, pero eran esos ejercicios. Justo antes de que empezara Eisenstein a trabajar con el montaje formalmente, otro director, Lev Kuleshov, un director un director más grande que Eisenstein, que ya tenía una carrera en la cinematografía antes que él, hizo un ejercicio muy famoso. El relato del ejercicio que presentó anda por ahí como flotando en los terrenos de la leyenda, pero no, hay variantes de cada versión del ejercicio, depende de quién la cuente. Quiere decir, depende si uno se lo lee a Bordwell o a cualquier otro autor. Pero es ilustrativo y es el siguiente. Lev Kuleshov hizo un montaje, es decir, pegó película 35 milímetros y proyectó, o de 16, no sé, pegó película y proyectó un primer plano de un señor con cara de palo. Entonces le preguntó al primer grupo de la escuela de cine qué cara tenía el señor. Entonces dijeron, pues cara de palo, inexpresiva. Después tomó ese material y lo editó, lo montó con la imagen de un plato de sopa. Cuando se volvió a proyectar la cara del tipo, el plato de sopa, y volvíamos a la cara del tipo, el público decía que el señor tenía cara de hambre. Y cuando se sustituía eso y se ponía la imagen de un niño, lo que decía era, tiene cara de ternura. Hay variantes porque en algunos casos ponía una tumba, ¿no? Y entonces pues todos decían, pues tiene cara de tristeza. Pero la toma del tipo con cara de palo era la misma toma del tipo con cara de palo que se proyectó originalmente. Entonces esto sirve porque ilustra el sentido del montaje. Lo que a Eisenstein le resultaba muy interesante era cómo se pueden tomar dos elementos individuales de valor, A y B, decía él, y montarse. A es el primer plano, B es el plato de sopa, y lo que resulta no es A y B, dos tomas pegadas, lo que resulta es una idea, el hambre, o la ternura, o la tristeza. Entonces, a partir de este principio elemental del lenguaje cinematográfico, que requiere de interpretación o de un proceso, digamos, inconsciente de la interpretación, Eisenstein empezó a
experimentar con los tipos de montaje. Algunos, como el montaje temporal o montaje rítmico, hacían yuxtaposiciones de el rítmico de fragmentos o tomas con contenidos en el cuadro, donde la duración de las tomas produce ritmos o sentimientos. Es algo que se ve en Potemkin, por ejemplo, cuando durante la secuencia de las escaleras la tensión va creciendo y los cortes son más rápidos. O el montaje de oposiciones, me parece, ¿no? O el montaje intelectual, perdón, que de oposiciones creo que es parte del montaje intelectual, donde, que es lo que le llaman montaje de atracciones, que es poner dos elementos de valor, o sea, el tipo mirando con cara de Gollum, que no sabemos muy bien qué es lo que está mirando, pero sabemos que algo quiere, y el contraplano es su próxima víctima. Y después cuando volvemos a la cara del tipo Gollum, entonces tenemos conocimiento intelectual de lo que está sucediendo. Conocemos lo que quieren los personajes, asumimos el tipo de acción que se va a suceder, y encima pues nos interesamos por la historia, ¿no? Y sobre esas dos bases, pues hay un montón de experimentaciones sobre el tipo de montaje. Algunos son montajes en cuadro donde Eisenstein, más adelante en algunas de las películas más abstractas que planeó, como Que Viva México, colocaba los elementos en el cuadro de una manera ascendente para sugerir una idea. Entonces la experimentación que Eisenstein llevó en sus películas y que se siguió dando después, pero que él lo tuvo siempre él a la cabeza, era más o menos eso, cómo comunicar un montón de información y al mismo tiempo producir esos sentimientos. Entonces eso no es un oficio nada más, no es arbitrario o accidental, ¿no? Uno se lleva 5 o 6 tomas y cuando monta para ver qué funciona mejor. Ese proceso intelectual que sucede de una manera muy automática cuando uno está editando es esencialmente herencia de Eisenstein. Yo recomendaría que vieran El acorazado Potemkin, o probablemente, si tienen interés más adelante en ver alguna cosa un poquito menos atípica, un cine que yo creo que no se ha explorado por completo, el experimento de Que Viva México, ¿no? La película mexicana de Eisenstein, que es una cosa rarísima, rarísima y súper interesante. Entonces, bueno, pues ahí tienen un par de recomendaciones para la cuarentena. Sí, por mi parte también, para cualquiera que esté interesado en el cine como código, como tú le llamas, el cine como una serie de signos que se pueden ir, que se van yuxtaponiendo y que se pueden ir leyendo de diferentes maneras. Pienso que definitivamente El acorazado de Potemkin y Que Viva México serían para mí las obras más interesantes. No voy a decir las obras cumbre porque Iván el Terrible 1 y 2 para mí son esas sí son para mí las obras cumbre de su filmografía. Pues ya por madurez y por el presupuesto con el que contó, porque también ya tienen sonido, entonces ya quizás no resultan tan áridas, pero ver El acorazado Potemkin y ver Que Viva México es una experiencia para todo cinéfilo que es realmente enriquecedora, sería la palabra que yo usaría. Bueno, pues ese ha sido el primer capítulo de Sin Esperanzas, el show de los cuarentones. Más adelante analizaremos películas más digeribles y más contemporáneas, lo prometemos, pero por el momento nos pareció relevante arrancar con una película que es un hito literalmente en la historia del cine y esperamos lo hayan disfrutado. Gracias, Alejandro, por tu participación. Gracias a ti por la invitación. Cualquier comentario que nos quieran dejar, nosotros lo contestamos gustosos. Hasta luego. Hasta luego.